Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. ¿Lo tenemos? Entonces damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 1 en adelante. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hasta aquí la hermosa palabra del Señor. Pueden tomar asiento. No deje de alabar al Señor. Gloria a Jesucristo, hermanos. Hay muchas preguntas que se hace la gente, tanto creyentes como no creyentes, acerca de los diezmos. Hay mucha preocupación también por este tema, porque cuando se habla de diezmos suena algo así como enriquecimiento, como que es un enriquecimiento ilegal, ¿no? Algo de la cual parece como que los pastores, las iglesias se aprovechan y es una forma de tener ganancias para vivir la gran vida. Bendito el Señor. Bueno, es el común denominador de pensamiento que tiene la gente. Así piensan, así creen. Algunos incluso dicen, creo que voy a tener que formar mi iglesia porque se gana bien, ¿no? Lo ven como un negocio, como algo que es como poner una bodega, una farmacia, lo que sea. Gloria a Dios. Bueno, yo pienso que las personas que dicen eso son personas que no conocen el Evangelio, personas que no conocen lo que Dios ha establecido, cómo lo ha establecido referente al pastorado, a la formación de una congregación, etcétera, ¿no? Entonces las personas en esa ignorancia pues dicen cualquier cosa porque como en su corazón hay el pensamiento de que el diezmo es una cuestión de viveza, por llamarlo así, entonces aluden a ese tipo de comentarios. Pero nada más lejos de la verdad, nada más lejos de la realidad, no es como la gente piensa. Ahora, dentro de los mismos creyentes, también existe el pensamiento, también está el tema de ¿será obligatorio el diezmo?
El diezmo yo pienso que es solamente o fue solamente para el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no se habla nada del diezmo. Bueno, quien piense o hable así siendo creyente, pues da a notar claramente que no estudia las Sagradas Escrituras, no lee. Entonces hace sus comentarios en base a fuentes que ve en la internet, gente que habla en contra, gente que dice que no es real, que eso fue para la ley, que en la gracia eso quedó abrogado, y una serie de cosas que hace que el creyente tenga sus confusiones, ¿no? Tenga sus dudas. Y yo le comprendo eso, y esa es la razón por la cual me escriben y por la cual me dicen: Pastor Moreno, enséñanos acerca de los diezmos. ¿Cómo es lo de los diezmos? ¿Quién inventó los diezmos?, me dice uno. ¿Quién inventó los diezmos? ¿Dónde aparece la cuestión de los diezmos? ¿Porque hay que pagar ahora los diezmos o cómo es la cosa? Y algunos me ponen citas bíblicas y cosas, ¿no? En un afán de demostrar que no es para este tiempo los diezmos. Bueno, vamos a comenzar primero estableciendo principios, porque todo tiene su raíz, todo tiene su razón de ser. Y vamos a considerar primero los principios, porque en las cosas de Dios todo camina en base a principios de fe. Dice la Biblia que el justo por su fe vivirá. Entonces, los principios de fe son fundamentales para entender la voluntad de Dios, porque el hombre no inventó los diezmos. Fue algo que Dios lo estableció. Antes de la ley, antes de que existiera el pueblo de Israel, cuando recién aparece en escena Abraham, que es el padre de Israel, de todo Israel, porque fue Dios quien lo llamó para formar esa nación. En esa época da la impresión, ¿no?, según el capítulo 14 de Génesis, porque hay que tener un poco de entendimiento en este tema, porque si Abraham dio los diezmos a un hombre llamado Melquisedec, como hemos leído en el capítulo 7 de Hebreos, significa que era una práctica. No existía la ley. La Biblia no dice tampoco por qué se practicaba o si se practicaba, pero ¿de dónde saca Abraham este sentir de dar el diezmo a un hombre que era sumo sacerdote o sacerdote de esa época? Que, como dice el mismo libro de Hebreos, este Melquisedec, rey de Salem, no se sabe de dónde es. Dice Salem, pero no entienden, no hay nada en la Biblia, en la historia, en todos los estudios que se hacen sobre las ciudades, un reino llamado Salem. ¿De dónde es este personaje llamado Melquisedec? San Pablo, si es que fue Pablo el que escribió Hebreos, da a entender de que este Melquisedec era una figura divina. Eso es lo que da a entender, luego lo vamos a leer. Pero porque dice que este hombre no tenía genealogía, no hay una genealogía de este hombre humana, no existe nada que nos dé información de este Melquisedec, tampoco existía Israel, pero ya existían sacerdotes. Y cuando Abraham ve a Melquisedec, porque Abraham venía de una batalla, de una guerra a causa de su sobrino Lot, que había sido preso, él rescata y viene de la batalla
Y hay un rey que lo ayuda a él, que es el rey de Sodoma, lo ayuda. Pero había otro rey, que es este Melquisedec, que no se sabe de dónde aparece, quién es, porque no hay historia sobre él. Sin embargo, este Melquisedec bendice a Abraham en su condición de sacerdote, lo bendice y Abraham le da el diezmo de todo. Le da el diezmo de todo ese botín que había adquirido en la guerra, saca el 10% y se lo entrega a Melquisedec. Entonces, el que escribe Hebreos determina y dice que este personaje, que no se sabe quién es, recibe los diezmos de Abraham y es como un acto profético y simbólico de que en el futuro, al nacer Israel y al formarse las 12 tribus, una de ellas iba a ser la tribu de Leví, la única tribu que Dios escogió para el sacerdocio, para ministrar las cosas de Dios y formar el templo y hacer los sacrificios. No lo podía hacer cualquier tribu, solo y exclusivamente lo podía hacer la tribu de Leví. Pero cuando Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, Leví todavía no existía, porque Leví viene por el nieto de Abraham, que es Jacob, el cual tiene los 12 hijos. Y pasan muchos años para que estos se desarrollen. Están incluso 400 años en Egipto, de ahí salen, están 40 años en el desierto, luego 40 años más. Y es ahí donde Dios va formando las tribus y va separando. Ya cuando van a entrar a la tierra prometida, Dios separa la tribu de Leví para que ministren. A todos le da territorio menos a la tribu de Leví. Y entonces le dice a las 11 tribus restantes, les dice: ustedes tienen que pagar los diezmos, porque Leví se va a sostener de los diezmos, ya que ellos sirven en mi casa. Esa es la ley que Dios lo establece. Pero antes de esa ley, estamos hablando del caso de Abraham con Melquisedec, pues antes de que se diera la ley, porque no existía la ley en ese momento, vemos a Melquisedec bendiciendo a Abraham y Abraham dándole los diezmos. Es la primera vez que aparece en escena en el Antiguo Testamento los diezmos. Y vuelvo a repetir, da la impresión que era una práctica, porque nadie hace algo a no ser que sea algo conocido y que trae bendición. Al dar los diezmos a Abraham, esto significaba un acto de bendición, porque era como un acto de agradecimiento por la bendición que Melquisedec le estaba dando, sin haber ley, sin que Dios lo haya establecido, pero ya se practicaba. Pasan los años, ya no se habla nada del diezmo, aparece Isaac, y de Isaac nace Jacob, y un día este hombre llamado Jacob tiene una situación complicada, porque él no era el primogénito era su hermano Esaú, y resulta que él quería la primogenitura. O sea, en esa época antigua, en estos hombres, había un criterio de orden espiritual. Para ellos, la bendición de Dios era muy, pero muy importante. Muy importante en su vida y para su futuro, porque ellos pensaban en su descendencia. Entonces, estos hombres de la antigüedad, caso Abraham, Isaac, Jacob, patriarcas de Israel. Patriarca se le llama a los padres de Israel. Estos hombres fueron los protagonistas del nacimiento de esa nación llamada Israel. Entonces, por eso le llaman los patriarcas, los padres de esa nación.
Y estos patriarcas tenían un sentimiento muy fuerte acerca de lo que significaba la bendición de Dios. Ellos buscaban la bendición de Dios. Desde que Abraham conoció a Dios, desde que Dios se le manifestó, Abraham fue un hombre que buscó siempre la bendición de Dios. Y esto lo transmitió a sus hijos y los hijos a sus hijos. Y por eso es que Jacob tiene este pensamiento. Y un día en que él está huyendo de su hermano Jacob, que lo quería matar a causa de la primogenitura, que es una historia que no voy a hablar, no me voy a meter ahí, sino para señalizar nada más de que hubo un conflicto y este hombre quiso matar a su hermano Jacob. Esaú lo quiso matar y Jacob tuvo que salir huyendo y se fue a casa de un tío que vivía muy lejano al lugar donde ellos vivían. Pero estando de camino, como era un sitio muy lejano, las provisiones se le fueron acabando a Jacob, porque él no salió equipado por la misma urgencia de que su hermano lo iba a matar. Tuvo que salir así con las pocas cosas que pudo obtener y salió. Pero en el camino la situación se le puso dura. Pero en el camino él tiene un encuentro con Dios. Dios se le manifiesta a Jacob en un monte y allí Dios le comienza a hablar. Las mismas palabras que Dios le dijo a Abraham muchos años antes, que fue el inicio de todo ese proyecto espiritual de formar una nación, Dios se lo repite a Jacob. Te bendeciré y tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Lo mismo que le dice a Abraham. Cuando Jacob despierta, él dice, ciertamente Dios está en este lugar, dice él, ¿no? Y él entonces le dice a Dios, le dice, Señor, si tú me dieres pan para comer en este viaje en que voy, si tú me dieres pan para comer y vestido para vestir, de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. ¿Quién le enseñó a Jacob eso? ¿De dónde sacó él esta cuestión del diezmo? ¿Por qué él expresa, de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti? Porque se puede entender que en esa época el diezmo era como una especie de voto, era como algo sagrado, que aquel que lo practicaba tenía beneficio, porque el diezmo, el único resultado que genera es la bendición económica, no trae otro resultado. El diezmo no te trae sanidad, el diezmo no te va a hacer un milagro, el diezmo no va a generar unidad familiar, ni ninguna otra situación adversa que un hombre pueda tener. La finalidad del diezmo es una retribución netamente económica. No hay otra razón para diezmar. Bendito el Señor. Ahora, esto sucedió antes de la ley. Antes de la ley. O sea, ni siquiera fue en la tribu de Leví. No existía la tribu de Leví. Así que antes de la ley, los hombres diezmaban. Porque hay gente que dice que el diezmo era de la ley. Están totalmente equivocados. El diezmo no era de la ley. El diezmo era antes de la ley. Cuando Dios forma las 12 tribus de Israel y las bendice y les da un territorio a cada uno, como ya expresé, Dios separa a Leví, a los levitas, toda la tribu en general. Y a los levitas le da 2 tipos de trabajo: para ser sacerdotes y para ayudar en el sacerdocio.
Para ser sacerdotes habían dos requisitos. Tenía que ser levita y tenía que ser descendiente de Aarón, el hermano de Moisés. Si él no era de esa genealogía de Aarón, no podía ser sacerdote, aunque fuera levita. Mientras que para ayudar al sacerdocio o a los sacerdotes, solo se requería un requisito, que era ser levita. Quiero que todos me sigan y no se distraigan por nada, ¿ok? Porque quiero que ustedes entiendan. Quiero que sigan el orden de lo que estoy hablando. Entonces, vemos aquí que una vez establecidos ya los territorios, las tribus ocuparon sus tierras y los levitas comenzaron entonces a ministrar, porque crearon el templo, el tabernáculo, y ministraban las cosas de Dios. A ellos le traían los diezmos. Algunos enseñan y dicen que los diezmos no era dinero. ¿Por qué se tiene que dar dinero si los diezmos nunca fue dinero? Eran fruto de las cosechas. Pues claro que sí, era fruto de las cosechas. Lo que la gente no entiende es que las cosas evolucionan en el sistema humano. Las técnicas y las formas de trabajo, de vivencia, de vestimenta, de costumbres, van variando conforme van avanzando los años, y más cuando éstas se van estableciendo por ordenanzas, por leyes, por constituciones, y se van formando países, pueblos, pues se comienza a variar. Y llega un momento en que ya la gente deja el trueque, porque antes se usaba el trueque, que era: yo tengo cebolla, pues tú me das papa y yo te doy cebolla, ¿no? Yo tengo trigo, yo quiero cebada. Entonces, hacían los intercambios. Y como manejaban ese tipo de trueques, que era algo común y está establecido en la historia, pues ellos traían todo lo que era trigo, todo lo que sembraban traían. También si tenían carneros, si tenían ovejas, si tenían vacas o terneros, dependiendo de la multiplicación que habían tenido de estos animales, ellos sacaban el diezmo en animales y lo traían también. Así era, porque así se estilaba en esa época, hermano, ¿no? Yo me acuerdo un día, un hombre me decía que por qué yo usaba corbata si la Biblia no habla de corbata. Yo le digo, pero yo no sé si tú te hiciste ignorante a la fuerza o naciste con ese don. Porque tú tienes que entender que en esas épocas había una diferencia abismal con esta época moderna. O sea, las ropas de esa época no son las ropas de ahora. O sea, vestir como esa época es absurdo. Habría que estar loco para estar con túnicas. Imagínense todos nosotros con túnicas, con velo las mujeres. Eso es cosa del pasado, de culturas pasadas. Las cosas se han modernizado. Entonces, de la misma manera, el tema de llevar los diezmos ha cambiado también. Porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento vemos a un hombre que entra al templo a orar. Y puesto en pie dice: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Este era fariseo, que son borrachos, adúlteros, etcétera, etcétera. No soy como ese publicano que está allá. Doy diezmo de todo lo que gano. Es una de las expresiones que él afirma allí. Doy diezmo de todo lo que gano. Ya en ese momento
Ya no habían esas cuestiones de trueque, ya se usaban los denarios, se usaba la moneda judía, la moneda romana, ya se utilizaba el dinero. Por eso es que él dice, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Y qué era lo que él ganaba? Pues ganaba dinero. Pues dinero diezmaba, ¿no? Entonces, a veces nos encaprichamos y nos encerramos en un mundo que ya no existe, que ya no es de este tiempo, que ya no es de esta época. Entonces surge la pregunta de que si en el Nuevo Testamento se puede diezmar o no se puede diezmar. Si cuando Cristo abrogó la ley, abrogó también el diezmo. La ley, donde Dios introduce el diezmo de manera legal para los judíos, fue abrogada. Toda la ley, con todo su contenido, fue abrogado. Y dentro de esa ley estaban los diezmos. Fueron abrogados. Como ley, mas no como principio. Y se lo voy a explicar, porque hay gente que a veces no comprende. Cuando Dios cumple la ley, nuestro Señor Jesucristo cumple la ley, muere en la cruz, la ley queda anulada y empieza el periodo de gracia. Pero hay cosas que aunque ya quedaron abrogadas, quedan como un principio, como una gracia de Dios. Por ejemplo, los milagros. Porque tendríamos que decir, bueno, si Dios abrogó la ley, todos los hombres que hacían milagros en esa época, pues ya también pues dejaron de ser los milagros, ¿no? Porque los milagros también aparecen en el tiempo de la ley. Sanidades, milagros extraordinarios, profecías, también pues dejaron de ser porque todo eso era dentro de la ley para el pueblo judío. Al quedar abrogada la ley, entonces quedaron abrogados los milagros. Entonces tendríamos que decir que ya no existen milagros para este tiempo, que ya no existen tampoco sanidades, que ya no existen profecías, que ya no existen revelaciones, que ya no existe nada de eso, porque ya quedó abrogado por la ley. No, hay cosas que por principio divino no quedaron abrogados, sino que en el caso de los diezmos quedó abrogado en el tema como ley, pero no como principio. Es como querer abrogar la fe. La fe no se puede abrogar. La fe es un principio, una convicción. Entonces, ¿cuál era el propósito por el cual Dios siempre quería que la gente ofrendara y diezmara? ¿Para qué? Porque hasta donde yo tengo conocimiento, Dios no necesita de nada. O Dios necesita del dólar, del euro, del sol peruano. ¿Acaso Dios necesita de carneros, de trigo, de papa, de cebolla? No. Sin embargo, siempre en toda la Biblia encontramos que este principio fue agradable a Dios. Tanto así que hasta en el libro de los Salmos el Señor expresa que seas generoso con Dios, que Él hará que tus lagares se llenen de mosto y que haya abundancia para aquel que es generoso con Dios. A Dios le agradó la ofrenda de Abel cuando se presentó con Caín. ¿Por qué Dios aprobaba y desaprobaba la ofrenda? ¿Qué principio había? ¿Qué hay detrás? ¿Qué misterio hay en esa acción de ofrendar o de diezmar?
es que Dios ve el diezmo y la ofrenda como un acto de agradecimiento y de bendición. Porque vuelvo a repetir, la única razón por la cual Dios establece las ofrendas y los diezmos es para bendecir económicamente. O sea, no existe una sola persona que diezme u ofrende y que no sea bendecido económicamente. Es un principio establecido por Dios. En el Nuevo Testamento encontramos el caso de este fariseo que ya mencioné, pero que todavía vivía bajo el términos de la ley. Por eso dice, doy diezmo de todo lo que estaba bajo la ley. Para Dios, el acto de fe, el voto, que es la convicción, la promesa de algo, siempre ha sido valorada y reconocida. Tanto así que en el contexto de dar para el Señor, dice que Dios ama al dador alegre. En el concepto de dar. Para Dios Él ama al dador alegre, dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué Él ama al dador alegre? Porque es un principio de bendición. Y es un principio de agradecimiento. Por eso en los Salmos dice, honra a Jehová con tus bienes, ¿no? Y con el fruto de tus manos y tus lagares se llenarán de mosto. Entonces, Dios, cuando ve una vida generosa, Dios se agrada. Por eso dice que Él ama al dador alegre. Un día, el Señor está en el templo, dice el Evangelio, y estaban justamente ofrendando y diezmando a la gente. Y entre ellos había una anciana que solamente echó 2 centavos, que en esa moneda eran 2 blancas. Pues pongamos 2 centavos, 2 reales, ¿no? 20 céntimos es lo que echó ella, para tener un poco de claridad. En nuestro tiempo, 20 céntimos. Entonces, la gente, porque el Señor no reaccionó hasta que la gente comenzó a burlarse y comenzó a reírse, por lo que ella había echado 20 céntimos. El Señor se pone de pie y le habla fuertemente a todos, y todos guardan silencio. Y Él dice, esta mujer ha echado en el arca de las ofrendas más que todos vosotros, porque ustedes han dado de lo que les sobra, pero esta mujer ha dado todo su sustento. Hay una evaluación que está haciendo el Señor. Él está haciendo una evaluación del corazón y de la lógica de lo que es darle a Dios, porque es una gran verdad. La mayoría de veces se ofrenda de lo que a uno le sobra, de lo que a uno le sobra. Si usted tiene 100 soles en el bolsillo y en el mismo bolsillo tiene una moneda de 1 sol, y pasa el arca de las ofrendas, ¿cuál de los dos cree usted que usted echaría? ¿Cuál de los dos? Sea honesto. Usted va a echar el sol, porque usted considera que 100 soles es demasiado. Este sol me sobra, así que voy a echar el sol. Yo nunca me olvido el día que yo quise hacer eso. Yo no era pastor todavía, yo era miembro de la iglesia.
Pero ¿cómo es la mente y cómo es el tema del dinero, ¿no? Siempre está en el corazón el tema del dinero. Entonces, yo tenía 100 soles y tenía 10 soles. Así que yo miré bien los billetes y agarré el de 100 y me lo guardé en el bolsillo del pantalón. Y los 10 soles me lo guardé en el de la camisa porque dije, esta va a ser mi ofrenda. Y metí mis 10 soles ahí. Y contento, en plena escuela dominical, hasta que empezaron a recoger las ofrendas. Y yo todo orondo agarro y meto mi mano acá al bolsillo y ¡pum! Y era un plato, o sea, no es como lo que usamos nosotros, que no se ve. Este era un plato que se veía lo que tú echabas. Y yo saco, y ¡bum! Aviento, y cuando yo aviento eran los 100 soles. Y yo hice un ademán así como, ¡hey! Y la hermanita que estaba recogiendo también lo vio y se fue rápido. Y yo me quedé así, pero ¿cómo? ¿Cómo? No puedes. Entonces meto la mano en mi bolsillo, 10 soles. O sea, yo me había confundido. Y es bien difícil que uno se confunda con la cuestión del dinero. No puede ser, yo claramente metí los 100 soles en mi bolsillo. Y en este otro los 10. ¿Cómo es que ya? Pero ya estaba hecho. Y me sentí mal. No me sentí mal por haber pensado dar lo menor, sino me sentí mal porque se fueron mis 100 soles. Y dije, a partir de ahora voy a tener cuidado. Pero Dios le da a uno lecciones. En Colombia, un hermano testifica y dice, yo era un creyente que para mí el tema de los diezmos no estaba muy claro para mí. Y con sinceridad les digo, lo decía públicamente, con sinceridad les digo que yo casi no diezmaba, muy rara vez diezmaba. Pero ese día yo había cobrado y tenía que diezmar. Entonces, dice que viniendo él de su casa a la reunión donde se estaba dando la palabra, él ve un mendigo en el camino. Y él dice, hay un mendigo. Voy a usar el diezmo. Se lo voy a dar al mendigo. Y agarró y le dio al mendigo los diezmos. Contento, había hecho una obra de bien. Y creo, de acuerdo al pensamiento de él, darle los diezmos a un pobre era más beneficioso que dárselo al pastor que tenía. Este no tiene nada. Así fue su pensamiento, así lo testifica él. Pero esa noche cayó la gloria de Dios. Y una hermana se levanta de su sitio y se acerca donde él. Él, por supuesto, no le había contado a nadie ese suceso de que él le había dado los diezmos a ese mendigo. Esta hermana viene y comienza a hablar en lenguas, esta hermana, y le pone la mano en la cabeza a él y le dice, así dice el Señor. Miren, el día que tú quieras regalarle algo a un pobre, dale lo que te pertenece a ti. No tomes de lo mío. Y se fue. Y él se quedó impactado. Y dice, y de repente me ha visto. ¿Cómo puede saber? ¿O es Dios realmente el que me está leccionando?
y entendió, porque en realidad el diezmo, la ofrenda, no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios, es de Dios. Por eso el Señor dice: dad al César lo que es del César. ¿Y cuál es el contexto? La moneda. O sea, no está hablando de otra cosa, está hablando de la moneda. ¿De quién es esta imagen e inscripción? Del César. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque hay cosas que son de Dios. Pero nosotros tenemos nuestra propia ideología, nuestros propios conceptos, nuestra manera de pensar. Yo he tenido hermanos en la iglesia durante todos estos años como pastor que siempre han sido muy complicados en el tema del diezmo. Y yo jamás, y lo digo aquí con toda autoridad moral, jamás le he pedido los diezmos a nadie. Jamás le he tocado la puerta: hermanito, usted no ha dado su diezmo este mes. ¿Qué ha pasado? Jamás. Jamás le he dicho: hermano, tiene que diezmar. Yo enseño la palabra. Ahora, que usted diezme o no diezme es un tema suyo. Pero yo no estoy detrás de usted por su diezmo, hermano. A mí me da igual si usted diezma o no diezma. A mí quien me sostiene es Dios, no usted. Me sostiene Dios. Dios me provee, Dios me bendice, Dios me guarda, Dios es el que se encarga de mí, porque Él fue el que me llamó. Yo dejé todo, como lo dejaron los discípulos, para seguir al Señor. A mí no me llamó el hombre, me llamó Dios. Y por eso yo dejé todo para seguirle. Ahora, este principio de dar es, como dice la misma escritura: lo recibido de tu mano, eso damos. Porque hay cosas que le corresponden a Dios. Miren, yo no sé en el caso de ustedes, pero sí puedo hablar por mí. Pero yo sé que ustedes también están involucrados en lo mismo. Miren, cuando nosotros hemos conocido al Señor, nosotros estábamos destruidos en muchas áreas de nuestra vida. La mayoría de los que estamos aquí han estado, al igual que yo, destruidos económicamente cuando no conocíamos al Señor. La mayoría hemos nacido en un hogar pobre, donde había mucha escasez, mucha necesidad. No teníamos ropa, no teníamos zapatos, no teníamos muchas cosas. Cuando Dios ha tenido piedad de nosotros y nos ha llamado estando nosotros desbaratados. ¿O quién estaba bien? Porque los que están bien no vienen al Señor. Los que la vida les sonríe, los que tienen salud, los que están bien económicamente, los que tienen un trabajo estable, los que están muy bien su matrimonio, su hogar, su familia. Ellos dicen: ¿qué necesidad tengo de ir a una iglesia yo? Si a mí todo está bien. Yo creo en Dios, también tengo mi religión. Pero ¿quiénes son los que se arrepienten? ¿Quiénes son los que se humillan, los que caen al piso llorando, pidiendo misericordia al Señor? Los que reconocen su fracaso, su pecado, sus cosas malas, su angustia, su dolor, su miseria. Así hemos conocido al Señor. Así. Desahuciados muchas veces, en una condición paupérrima.
Así el Señor nos rescató. ¿Y qué hizo el Señor? Cambió nuestra vida. Como lo dice el Salmo 91, sobre una roca lo pondré en alto. Cambió nuestra vida. En un porcentaje alto de creyentes les arregló su familia. Se reconciliaron con la esposa, con el esposo. Todo cambió en ese hogar. Les dio un trabajo. Comenzaron a prosperar, los libertó del vicio. Andaban todos cochinos, todos descuajeringados. Ahora andan bien vestidos, limpios. Son otra persona. Nuevas criaturas, como dice la Biblia. Lo que yo no comprendo, lo que yo hasta ahora no puedo comprender, es porque algunas de esas personas a quien el Señor rescató, cambió, transformó, perfumó, les cuesta tanto darle a Dios. Es algo que hasta ahora yo no logro comprender, porque no es mi caso. Toda mi vida yo he vivido agradecido de Dios por lo que Él hizo conmigo, por lo que Él ha hecho con mi familia. Soy un hombre que he vivido agradecido y jamás he detenido ni he frenado mi mano para dar lo que a Dios le corresponde. Siempre fui generoso con Dios. Sea que me diera o no me diera, eso a mí no me interesaba. Porque yo entiendo de dónde me sacó el Señor a mí. Yo sé quién era yo antes de conocerle. Mi vida no valía nada, como seguramente la suya tampoco valía. Ahora usted ha cobrado valor. Ahora usted es una persona que se ve decente. Usted no lo era. A usted el Señor lo sacó de las garras del demonio. Usted andaba endemoniado, endemoniada, igual que yo. Nos dio vida eterna, santificó nuestras almas. Usted no cuestiona ningún aspecto de la Biblia más que el dinero. Nunca se le oye cuestionar una doctrina, una enseñanza, una cosa. No. El dinero lo cuestiono. ¿Por qué? Si Dios te dio un trabajo, cambió tu vida, te prosperó, cambió toda la situación que tenías, mala a buena, y Dios te pide el 10%, con el único propósito de bendecirte, o sea, no es algo que te está quitando, sino que te ofrece más. Y dice, si tú eres generoso, como dice el Evangelio, dad y se os dará. Medida buena, abundante, remecida, daré en tu regazo. Eso es lo que dice el Señor. Medida buena, abundante, remecida, ¿no? O sea, echas en una vasija abundante, que se hace un cerrito arriba, pero lo remeces y baja. Entonces, vuelves a echar más, así dará Dios en tu regazo. O sea, sobre ti estará la bendición. ¿Por qué somos tan difíciles y tan duros para con Dios? ¿Por qué cuestionamos siempre que esto no, que por qué voy a dar, que eso fue del Antiguo Testamento, que si tú fueras un hombre o una mujer como Jacob, que hicieras un voto, que le dijeras a Dios, Señor, de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti, Dios te daría mucho.
Yo tengo un primo, conoció el Evangelio, pero no era muy buen cristiano. Siempre andaba endeudado, sin trabajo, angustiado. Nunca tenía dinero. Y un día, como él todavía guardaba, porque su mamá, mi tía, por parte de mi padre, son familia por parte de mi papá, mi tía es cristiana desde muy niña, todas sus hermanas también, pero él, conocedor del Evangelio, era un creyente mediocre, no era firme. Y siempre estaba con el lío del dinero y siempre estaba en escasez. Un día, molesto con Dios, se sienta en su cama y le dice al Señor: Señor, yo no sé tú por qué no me bendices. Yo veo otros que tú los prosperas, yo cada día estoy peor. Yo voy a hacer una cosa, Señor, le dice. Yo estoy sin trabajo, estoy endeudado, no tengo plata, no tengo para comer mañana, mis hijos no tienen, mi mujer está molesta, se quiere separar de mí. No tengo un trabajo. Y los trabajos que consigo gano muy poco. Pero yo voy a hacer algo. Y quiero, porque tú dices en tu palabra, probadme. De todo lo que tú me des, así sea poquito, yo voy a separar el diezmo. Y si veo que tú, aún separando yo el diezmo, tú no me bendices, entonces ya hasta aquí llegamos. Se puso en ese plan él, ¿no? Contendiendo contra Dios. Pero él estaba en una postura de convicción, ¿eh? O sea, él estaba dispuesto ya a dejar a Dios para siempre, porque si no se cumplía lo que su palabra dice, entonces quiere decir que ya pues no hay Dios. O sea, estoy tonteando acá. Acá dice: probadme en esto, traed los diezmos y las ofrendas y hay abundancia en mi casa, y yo derramaré bendición hasta que sobreabunde, abriré la ventana de los cielos. Ahí lo dice en Malaquías. Él no estaba con el tema de que si era para Israel, que si era para la iglesia, no estaba con eso. Él estaba bajo el principio de que si él le daba a Dios, Dios ha prometido dar. Así que dejó esa oración y comenzó a buscar trabajo. Las cosas no le iban bien. Pero hacía algunos cachuelos por allí, unos trabajitos, y ganaba una miseria. Y él estaba convencido de la promesa que había hecho, y de ese poquito él sacaba los diezmos. E iba a una iglesia donde había un pastor y ahí entregaba sus diezmos. Y seguía y seguía. Él no tenía futuro ninguno, hermano. Pero de repente pasaron las semanas y él se encuentra un día sentado en su escritorio con bastante dinero, contando él. Y él en ese momento reacciona y dice: ¿y este dinero? ¿Cómo es que tengo todo este dinero? Dice, si yo no tenía nada, o sea, ¿cómo es que tengo este dinero? Comenzó a analizar, a pensar, ¿cómo es que tenía ese dinero? Y dice: Dios me está respondiendo. Pero él no se imaginaba lo que venía. Él estaba viendo así un montoncito de dinero, pero eso no era lo que Dios quería darle. Dios tenía mucho más.
Pero él comenzó a prosperar. Comenzó a prosperar. Y puso un pequeño negocio. Y ese negocio comenzó a florecer y cada vez entraba más dinero y él cumplía con los diezmos. Él no se apartaba de eso. Y comenzó a progresar. Hasta que puso una empresa. Su empresa comenzó a crecer. Comenzó a fabricar ropa. Comenzó a exportar ropa al extranjero. Compró un tremendo localzazo. Compró varios camiones. O sea, para que tengan una idea de cómo ese hombre de la nada ahora tenía edificios, se compró una camioneta, un Audi. Es una camioneta de lujo. Tenía aparte otro carro que lo manejaba su hijo. Se había comprado un departamento muy hermoso para su esposa y sus hijos, para que la esposa estuviera contenta. Y prosperó. Él me cuenta, a mí un día que llegó acá a Chiclayo, me cuenta, así fue mi prosperidad, me dice, primo. Qué bien, le digo. ¿Y a dónde estás mandando tu diezmo? Le digo yo. No, a la iglesia donde yo voy, me parece bien. Porque donde uno va es donde uno debe dejar su diezmo. Bendito el Señor. Para algunos, puede que estén tomando esto como una cuestión de que yo ilusiono con esto para meterles el diezmo por la cabeza. No. Yo estoy totalmente convencido que este es un tema muy personal. Este no es un tema colectivo, no. Este es un tema personal. El hombre y la mujer que toma convicción de este principio es bendecido. Es bendecido. Miren, quiero que analice su entorno. Quiero que analice su vida. La mayoría de los que están acá trabajan duro. Quisieran poder sufragar muchas cosas que les hace falta, que les son necesarias y no pueden. Con las justas alcanza para pagar. Con las justas alcanza para comer. No pueden darse el lujo de darle una buena universidad a sus hijos. No tienen el lujo de comprarse un vehículo para ellos, poder llegar al templo en su carro, en una moto. No pueden. Ellos la luchan duro. Sus hijos trabajan, algunos han dejado de estudiar. Las cosas no han ido bien. Pero ¿sabe por qué? Porque usted nunca fue generoso con Dios. Usted siempre ha sido mezquino con Dios. A usted, para que usted dé una ofrenda para Dios, sea para el pago del templo, sea para comprar algún equipo, sea para comprar una silla del templo, sea para cualquier cosa de la obra, a usted hay que suplicarle. Usted no es de esas personas generosas, abiertas para con Dios. Que los haya, dentro de la iglesia también los hay. Hermanos y hermanas que son generosos. Pero la mayoría no lo son. Les cuesta mucho y algunos, cuando ven que hay que colaborar, se van. Prefieren irse a otro lugar. No, dice ahí, no sé, hay que pagar mucho aquí, allá, que esto. Pero nadie te obliga. Pero basta que está el tema del dinero y ya, me voy. Y no se va porque haya pecado, porque
el pastor esté mal, o los hermanos, o no hay amor, o no hay palabra. No, no, no. Se van porque no quieren colaborar con nada. Y son las cosas para Dios. Y a nadie se le obliga nada. Se hace un llamado. Y la respuesta tiene que ser una respuesta de generosidad, de alegría, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, esa espontaneidad, esa alegría de decir, bueno, yo quiero colaborar con tanto porque es lo que puedo dar. Yo aquí estoy, me hago presente. No doy. Otros no se van, se quedan, pero igual no dan nada. Nunca dan. Y yo he comprobado que los que menos tienen son los que más dan. El que tiene, uy, hermano, ese da lo mínimo, lo poquito, sí. ¿Cuánto hay que dar? ¿50 soles? No, voy a dar 10 nomás. Y tiene para dar 500, pero no, 10 nomás. Le golpeas el codo y abren los dedos de los pies. Son duros, pero duros, así de duros. Pero tócales un sol a ellos. Se les salen los ojos. Dios los conoce. Dios conoce sus corazones, su viveza. Dios lo ve. Dios lo ve. Yo he visto casos, hermano, y he vivido en carne propia casos, pero yo solamente se lo he dejado a Dios. Encárgate tú, Señor. Enséñales. Enséñales lo que es dar. ¿Y sabe cómo les enseña Dios? Tienen que pagar médicos, tienen que pagar clínicas, tienen que pagar ataúdes, tienen que pagar extorsiones, tienen que pagar un montón de cosas. ¿Sabe por qué? Porque para ellos su seguridad, su salud, su bienestar familiar es muy importante. Y yo hago lo que sea por cubrir esas necesidades. Si tú le dieras a Dios con generosidad, a la altura de lo que tú tienes, tú no tendrías que pagar nada de esas cosas. Tú no tendrías que estar en esos tipos de problemas. Dios te bendeciría. Y no solamente te bendeciría, se agradaría de ti. Se alegraría de tener un hijo, una hija que son generosos, que aman a Dios. Porque dice la Biblia, y no en vano está, haced tesoros en los cielos, donde el ladrón no puede hurtar, ni la polilla puede minar, ni el orín corroe. No hagas tesoro en la tierra, porque en la tierra está el ladrón, está la polilla y está el orín. Pero haz tesoros en el cielo. Ahora, yo pregunto, hermano, ¿no? ¿Y cómo se hace tesoro en el cielo? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer para tener tesoro en el cielo? Ser generosos con Dios. Ser generoso con Dios. ¿Puede entender eso? Porque el día que nos muramos, ¿qué nos llevamos? Ni el anillo pegado al dedo. ¿Qué nos llevamos?
como dice el apóstol. Hoy haré esto y haré y traficaré y no sé cuánto. Si Dios quiere, harás eso y aquello. Cuando dice si Dios quiere, ¿a qué se está refiriendo? Si vives para contarlo. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice si Dios quiere, está diciendo si vives. Si Dios quiere que vivas, lo harás. Por eso tienes que decir si Dios quiere. Si Dios quiere. Dice la Escritura, amado hermano, que toda ofrenda, toda dádiva que uno da, tiene hasta grados de recompensa. Tiene hasta grados de recompensa. Hay cosas que tú le das a Dios. Hay cosas que le das a tu prójimo. Y eso tiene recompensa. Dice la Escritura, quien da al pobre, presta a Dios. O sea, hay ofrendas, hay generosidad, no solamente como ley divina para Dios, sino también para el prójimo. En Mateo capítulo 23, dice la Escritura, hablando el Señor acerca de los fariseos, dice, fariseo hipócrita, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, diezmar. Ahora, pregunto, la misericordia, ¿no? Ellos diezmaban el eneldo, la menta, el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la misericordia, el amor. Esto era necesario hacer. Misericordia, amor, sin dejar de hacer lo otro, diezmar. Dios evalúa, Dios considera a cada uno. Yo tengo hermanos acá en la iglesia que son muy generosos y son pobres y son muy generosos con Dios. Hay hermanitos que cuando falta para cubrir el pago del templo, ¿cuánto falta, pastor? Faltan más de 2,000 soles. Yo lo pongo. Eso no lo hace uno que tiene. Lo hace uno que no tiene. Pero de lo que no tiene, de sus ahorritos, yo lo pongo. ¿Quién le obliga? ¿Acaso yo le obligo? Es una acción espontánea. Espontánea de una persona que vive agradecida con Dios. Y lo hace de corazón. Y yo me tiro de rodillas y digo, Señor, yo no tengo que decirte lo que tienes que hacer, pero yo sé que tú vas a bendecir a esa persona. ¿Por qué no me lo está dando a mí? No es para mí. Te está dando para ti y para tu obra. Tú multiplicarás, Señor. Dale salud. Dale seguridad. Dale bendición de lo alto por este gesto, por este amor hacia ti. Bendícele. Esa es mi oración. ¿Por qué? Porque si yo, que soy humano, veo esto como una cosa agradable a Dios, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Dios es un Dios que todo lo ve, hermano.
que todo lo conoce, a Dios no le vamos a engañar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Escritura en el libro de Corintios: el que siembra escasamente, escasamente también segará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. ¿De qué cosa está hablando? ¿De qué habla? Si usted lee el contexto, está hablando de dar. Porque así como en la ley Dios ordena que se paguen los diezmos, asimismo dice: el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Dios, en el contexto dice: si tú siembras escasamente, pues escasamente tendrás siempre escasez. Porque tú eres el resultado de lo que tú das. Si tú no das, siempre tendrás escasez. Aprende a dar. Y lo que tú vas a dar no te quita mucho. No te quita mucho. Porque si a ti no te alcanzan 50 soles, o no te alcanza 45 soles, 50 tampoco. Cuando tú le das a Dios, algo ocurre, hermano. Yo lo sé por experiencia propia. Yo sé que Dios bendice. Yo sé que Dios provee. ¿Pero a quiénes? Porque algunos dicen: yo diezmo, pastor, y a mí no me bendice nada. ¿A quiénes? A los que asumen convicción. A los que toman esto con convicción y dicen: no, acá hay una promesa. Aquí Dios ha establecido los diezmos y las ofrendas como una bendición material, netamente material. Yo quiero eso. Es como cuando decimos: yo quiero salud, y Dios ha prometido sanar. ¿Cuántos hermanos aquí Dios los ha sanado? Los ha sanado de cáncer, los ha sanado de enfermedades crónicas, de bultos, tumores, cálculos. Los ha sanado. Porque creyeron a la promesa de la palabra de Dios, que Dios es sanador. Y porque creyeron, fueron sanados. Aparece un milagro porque creyeron. Cuando tú crees con esa misma convicción de que Dios te va a bendecir económicamente, entonces tú sabes cuál es el camino. Si tú no tienes esa convicción, no des nada, hermano. ¿Para qué vas a dar si no tienes esa convicción? No des nada. Sigue trabajando, sigue haciendo lo que haces. Esfuérzate, lúchala. Como lo hacen todos. Como lo hace el inconverso, igualito. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y el inconverso? Nosotros decimos: es que yo tengo la bendición de Dios. No, tú no tienes nada. ¿Y sabes por qué tú no tienes nada? Porque tú eres como el inconverso. El inconverso es duro, el inconverso critica, el inconverso, igualito eres. No hay diferencia contigo. Bendición, los que creen a la palabra. Los que dicen: yo soy hijo de Dios, a mí me corresponde. Porque para nosotros es el pacto, las promesas y todo, dice la Biblia. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
pues entonces a nosotros nos corresponde la bendición, porque esta bendición material es para el pueblo de Dios, no es para los que no sirven a Dios. Esto es para el pueblo de Dios, para el pueblo que no era nada y que Dios lo rescató, y en agradecimiento le dan a Dios y cumplen con Dios siempre. Y Dios les multiplica, les bendice, los libra de muchas cosas, los bendice. A veces yo quisiera abrirle la cabeza así y meterles la palabra así que lo entiendan. Pero hay gente que no lo entiende por más que uno le diga como se lo diga, hermano. Vaya, ni el Espíritu Santo puede. Porque se han formado ya así, es como si tuvieran un callo en el corazón, duros. Bien dijo el Señor hablando de Israel, este pueblo duro de cerviz. Así le dijo Israel. Este es un pueblo duro de cerviz. Dios estaba enojado. No entrarán en mi reposo. Abraham venía de una batalla, traía un montón de cosas del botín que había adquirido y vio a Melquisedec, un sacerdote, y le dio el diezmo. Y Melquisedec lo bendijo. ¿Qué llevó a Abraham a darle el diezmo a un desconocido? Abraham entendía, este ministra para Dios, este sirve a Dios. Voy a darle lo que corresponde, lo doy para Dios. Cuando usted da para Dios, usted no tenga preocupación. ¿Qué cosa se va a hacer y ahora qué he dado, qué van a hacer? No tenga preocupación. Cuando usted da para Dios, es algo personal, es una bendición para usted. Dios lo bendecirá a usted. La gente podrá decir lo que quiera y usted podrá pensar también lo que quiera. Pero la Biblia da testimonio de aquellos hombres que fueron generosos con Dios y Dios los bendijo grandemente. Dios los bendijo porque fueron generosos con Dios. Había un matrimonio en la ley, en el tiempo de la ley. No tenían hijos. El profeta Eliseo siempre pasaba por allí. Y cada vez que ellos veían al profeta lo llamaban, ven profeta, almuerza con nosotros. Y le daban almuerzo, le daban agua, le daban cosas. Y el profeta seguía su camino. Hasta que un día el matrimonio se pone a conversar, dice la Biblia. Y dice, oye, el profeta siempre pasa por acá. ¿Por qué no le hacemos un cuarto? Levantemos un cuarto para que cuando él venga, ya no siga su camino, a lo mejor está cansado. Pongámosle una cama, pongámosle una mesa, para que cuando él venga, él se quede a dormir allí con su criado. Tienes razón, dijo el hombre, porque eso fue de la mujer. Hicieron la habitación y aparece el profeta después de un tiempo. Y dice, profeta, quédate, mira, hemos armado acá una habitación, queremos que te quede. Y el profeta aceptó y se quedó. Y así era siempre, hasta que un día el profeta le dice al criado, quiero que averigües qué cosa les falta a ellos. Si tienen alguna necesidad, de repente quieren que hablen con el rey a favor de ellos. ¿Qué necesidad tienen? Averíguame. Entonces el criado le dice, profeta, yo sé qué necesidad tienen. Y es algo que ellos no lo dicen, pero yo lo he visto y yo he averiguado. ¿Y sabes cuál es el pesar que ellos tienen? Que ellos no pueden tener hijos. Ellos no pueden tener hijos.
Entonces el profeta se levanta y va donde ellos, le dice: de aquí a un año ustedes tendrán un hijo. Y se va el profeta. Y así fue. Al año tuvieron un hijo. Ahora, pregunto: ¿cuál fue el resultado de esa generosidad? La Biblia dice que el que le da un vaso de agua a uno de estos pequeños, recompensa tendrá. Y el que le da un vaso de agua a uno por ser profeta, recompensa de profeta tendrá. Lo dice la Escritura, hermano, no es que yo lo estoy inventando. Entonces, miren ustedes el resultado de la generosidad. Por más que ellos quisieran, jamás iban a poder tener un hijo. Porque se requería un milagro de Dios. Pero por esa generosidad, Dios le hizo el milagro. Porque el profeta fue agradecido. Dijo: ellos se han portado bien con nosotros. Nos han armado hasta una habitación. Nos han puesto cama. Siempre nos atienden con gratitud. Pues que tengan un hijo ahora. Y así fue. Dios le dio un hijo. La generosidad tiene recompensa. Si usted analiza, cuando usted es generoso con un ser humano cualquiera, eso le trae satisfacción y le trae buenos resultados y bendiciones. Ahora, con Dios es aún más. Con Dios es más. Déjese de estar cuestionándose o cuestionando. Si usted quiere dar algo a Dios, hágalo de corazón. Si usted no quiere dar, no dé nada. No dé nada. Porque si usted va a dar de mala gana, sin deseo de dar, mejor no dé, porque a Dios no le va a agradar eso. Dios te está mirando. Dice: ¿tú por qué te pones tan mezquino conmigo si yo siempre te bendigo? Yo cuido a tus hijos, te cuido a ti, te protejo de accidentes, de enfermedades. Cuando me has pedido una sanidad, yo lo he hecho. Tienes palabra de Dios para tu vida, para que te edifiques, para que aprendas, para que seas mejor hombre, mejor padre, mejor hijo, mejor hermano. Sientes la presencia de Dios. Tienes un lugar apropiado. ¿Por qué tú te pones molesto para dar? ¿Por qué tú eres tan mezquino y tan mezquina? ¿Por qué? Si yo lo único que he hecho ha sido bendecirte. Pero no eres agradecido. Das de lo que te sobra. Das de mala gana. ¿Cuánto hay que dar? 5 soles, ya pues acá está, 5. O sea, caramba, 5, pastor, por favor. A mí Dios me ha bendecido, tenga aquí 100. Cubra la necesidad. ¿Qué falta? ¿Qué se necesita? Acá hay una hermanita que siempre era así. Se quemaba un foco y lo compraba. Que faltaba una flor, lo compraba. Siempre estaba al tanto. Nadie se lo decía, nadie se lo pedía. Es que son gente generosa. Son gente generosa. Y puede haber problemas y puede haber pobreza, pero nunca faltará un plato en la mesa y nunca faltará un cuidado de Dios en su vida. Ahí estará Dios siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Dad a Dios lo que es de Dios, así como le das al César. Al César le das más. Y cuando tú eres inconverso,
las borracheras y las fiestas que hacías, uy, hermano, no hay límite. Para darle a Dios, mira, sí, con la justa, pero para hacer una fiesta, toma, paga, traigan vino, traigan esto, traigan lo otro. 10,000, 15,000, 20,000 soles. Y para dar 100 soles, 50 soles, 10 soles, una ofrenda. ¡Ah, qué duro! ¡Qué duro! ¿Creen que Dios no lo ve? Dios lo ve, hermano. ¿Creen que Dios no juzga eso? Dios lo juzga. Ahora, yo predico. Si a usted le parece mal, enójese con Dios, porque yo no estoy hablando de mi cuenta. Yo enseño lo que Dios demanda. Y Dios es el más generoso de todos. Porque no mereciendo nada nosotros, Él siempre está ahí bendiciéndonos y ayudándonos. Siempre. Pastor, ore por mi niño. Pastor, ore por esto. Pastor, ore por allá. Ore por acá. Hermanos, pido la oración por esto y por lo otro. ¿Para qué? Para que Dios te bendiga, para que Dios te sane, para que Dios cuide a tu familiar en el viaje que vas a tener, para que Dios te guarde de un accidente, o sea. ¿Y ustedes creen que las oraciones llegan o no llegan? Llegan. Que Dios hace lo que le pedimos, lo hace. ¿Y a quién se lo hace? A uno que ni siquiera lo merece. Pero Dios lo hace. Y no lo hace por él ni por ella, lo hace por ti, porque tú eres el que oras. Tú eres el que lloras, tú eres el que clamas, tú eres el que pides. Porque tú no conoces la vida de nadie, Dios sí lo conoce. No lo merecemos, pero Dios nos da. Dios nos bendice. Por eso el día que estemos delante de Él, en su tribunal, ahí Dios te va a mostrar. Toda la vida fuiste mezquino. Toda la vida fuiste duro conmigo, fuiste dura. ¿Cuántas veces hubo necesidad y tú tenías? Te hiciste el de la vista gorda. Te hiciste el que no, contigo no es. Pero Dios te ve. Por eso, hermanos, tomen esta lección, analícela, considérala y practícala. Y si aún así no lo entiendes, lo consideras como que no sé, no me parece, búscate un lugar mejor que este. Una palabra de que realmente te llene si esta no te llena. O simplemente no des. Recibe la bendición sin dar. Porque igual, el sol sale para justos e injustos. Y nosotros oramos para que Dios te bendiga, des o no des. Igual te abrazamos con cariño, des o no des. Porque Dios es un Dios bueno. Bendito el nombre del Señor. Toda la iglesia se pone de pie. Hoy no voy a orar por ti. No voy a pedir para que Dios te dé ni nada. No, ya sabes, cuando tú quieras que Dios te dé, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale a Dios. Ese es el mejor resultado. Y tú verás que todo cambiará. Vamos a darle gracias a Dios por esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este culto. Gracias por esta palabra. Es una palabra difícil, Señor. Aún para mí predicarla me es complicado porque es un tema de dinero. Tú conoces mi corazón, Señor. Y sabes que este tema siempre es controversial.
Pero tú has querido que esta noche se hable de esta manera. Porque aquí en este púlpito todas las cosas que se hablan vienen de ti. Yo lo único que te pido, Señor, es que seas tú quien les traiga comprensión. Es que seas tú quien les abras la mente, el corazón. Y sepan que aquí en esta tierra somos pasajeros. Que en esta tierra hoy estamos y mañana ya no estamos. Y que tantas cosas pudimos hacer para la salvación de las almas y no lo hicimos, Señor. Ten misericordia. Ten piedad de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por toda tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor con todos.